Nos acompaña el señor Vicedefensor Nacional del Pueblo, Luis Andrés Fajardo. Doctor Fajardo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, estimado Gustavo. Muy bien, muchas gracias. Bueno. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, señor. No lo veo hace tiempo, ¿no? Desde tal vez Villa de Leyva. Sí, señor. Muy agradable, además, muy interesante ese espacio y haber podido compartir con usted. El Festival de las Ideas. Vicedefensor, ¿en cuánto ha aumentado el paso de colombianos por el Darién? Pues, mire, ese es un tema muy importante. Nosotros acabamos de hacer un reporte de migración y lo que estábamos anunciando es que se incrementó en un 214%. Eso quiere decir, prácticamente se triplicó la cifra de colombianos que entre enero y octubre del 2023 pasaron por el Darién en comparación con el año pasado. Estamos hablando de que este año la cifra bordeó los 16.000 colombianos y colombianas que, como usted bien sabe, pues ponen en riesgo su vida, su integridad, porque es una zona que todos conocemos, implica una gran cantidad de peligros. Esos 16.000 en comparación con 4.950 del año pasado, pues implican una situación en la que la gran mayoría se van a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Es decir, es la pobreza la principal fuente de esa clase de migración. La segunda fuente, por supuesto, es la violencia, ¿no? El temor de muchos ciudadanos que en sus zonas tienen grupos armados que los amenazan, que los están extorsionando y no les queda otra salida. Pero principalmente es la falta de oportunidades. Doctor Fajardo, pero esta realidad la hemos contado una y otra vez aquí en los micrófonos de 6 AM. ¿No ha habido ninguna medida del gobierno que muestre una efectividad con esta realidad dolorosa que estamos viviendo? Pues es que son Diana, dos cosas, porque el flujo migratorio es grande, flujo migratorio principalmente, digamos, de venezolanos, de haitianos, de ecuatorianos, es grande. Lo que nos preocupa es que en esta ocasión el flujo de colombianos se triplicó. Es decir, ha habido un incremento del 90% en el flujo total, pero es que el nuestro es del 214%. Eso lo que significa justamente es que las medidas no están funcionando. Y yo me refiero no solamente a las medidas de atención a los migrantes internacionales que toman como ruta en nuestro país para llegar al norte, sino de nuestros propios ciudadanos y ciudadanas. Hay alguna razón, y bueno, hay una mezcla de razones que están obligando a los colombianos y colombianas a huir del país. Esa es un poco la situación que se refleja en esto. Es una situación grave. Aquí, por supuesto, también hay otro elemento, ¿no?, que juega mucho, y es las políticas migratorias extranjeras. Es decir, cuando los ciudadanos están en una situación de violencia o de pobreza extrema y están tratando de buscar una opción y resulta que creen o les llegan noticias de que hay unas políticas abiertas de migración en el norte del continente, pues entonces creen que es una posibilidad y se arriesgan a pasar por ese tapón del Darién que, pues como todos sabemos, es una verdadera trampa mortal para miles de personas. Ahora, en todo esto de la migración, Colombia siempre queda sola. Yo me acuerdo durante el gobierno de Duque, todo lo que se dijo de ayudas, respaldo de los países que iban a invertir además dinero en Colombia para darle una mano a estos 3 millones de venezolanos en Colombia. Aquí también todo el mundo mira, opina, pero un poquito solos frente al drama del Darién. Pues bueno, ese ha sido el llamado del defensor Carlos Camargo. Ese exactamente, porque es que este no es un problema del país, este es un problema que ni siquiera es del continente, aunque por supuesto que el continente es el que lleva el peso más duro, sobre todo Colombia y Centroamérica. Es un problema, usted lo dice muy bien, Gustavo, un problema mundial. Y sin embargo, no es suficiente la ayuda. Es decir, nosotros hoy tenemos más de 2 millones de ciudadanos venezolanos que se han quedado en el país. Y eso en un país pues que tiene una economía tan débil, pues representa, claro, una gran oportunidad a largo plazo, porque los migrantes son una potencia para el desarrollo, pero que al principio, en cuanto a políticas públicas y sociales, pues es difícil, es una carga compleja. Pero además, esta situación de la migración internacional, que llegan de Ecuador, que llegan de Haití, que llegan de Brasil para pasar hacia el norte del continente, incluso muchos llegan desde África, pues implica una situación que desborda la seguridad. Es decir, aquí hay interés de grupos delincuenciales de tratar con estas personas, de aprovecharse de los migrantes.
Y eso sigue de allí al resto de América. Entonces, el defensor Carlos Camargo, como presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, se ha encargado de hacer toda una serie de llamados. Incluso se le escribió desde la FIO a los Estados Unidos, porque este es un tema que solo se puede manejar cuando hay una coordinación de políticas desde el norte hacia el sur. Y solo se puede manejar con la coherencia de las medidas que se tomen en el resto del continente. Pues ahí está la situación delicadísima, el aumento de un 214% del paso de colombianos por el Darién. Señor vicedefensor, muchas gracias por estar en Caracol Radio. Buen día para usted. Buen día para usted y para todos los siguientes de Caracol Radio. Muchas gracias.